Gracias, hermano Jesús, todas alabanzas y por la lectura de la palabra de Dios. Y en este mes vamos a prestar atención en función de que vamos a desarrollar lo importante que es la oración para el pueblo de Dios. Y usted debe asimilar, como hijo de Dios, entender y realmente comprender de que necesitamos tener una vida de oración para poder impactar al mundo, a esta sociedad. Y el título de esta predicación es ¿Cuál es el poder de la oración? Y cuánto nosotros debemos aprender de él, basado en hechos. Sin embargo, quiero recordar lo del domingo pasado. ¿Qué aconteció allí? Estuvimos hablando de que Cristo debe ser la motivación que te lleve a vencer. Que Cristo te da las instrucciones para vencer y que Cristo es la inspiración que todo creyente debe tener para vencer en este 2023. Y a eso estamos llamados. Pero en todo eso que Él nos ha instado en este domingo, viendo que Cristo es el que nos llama a salir adelante, nos da una gran herramienta, que es la oración. Pero ¿cuántos de nosotros comprendemos lo importante, lo poderoso que es la oración? Muchos de nosotros descuidamos desarrollar una vida de oración. Descuidamos tener un tiempo a solas con Dios. Porque debe ser que no hemos comprendido que allí está la fortaleza espiritual, la fortaleza del cristiano. Solamente a través de la oración es que usted va a mover todo en su vida, en su hogar, en su iglesia, en su barrio. Y este año, ¿verdad? Estaremos tocando en varios meses algunos temas, pero este mes de enero yo quiero que usted pueda comprender que si no oramos, si no dedicamos tiempo a oración, tu iglesia, tu familia, tu barrio, tu sociedad, todo va a estar en un caos cada día más terrible. Y es mejor creer demasiado acerca de la oración y su potencia que creer muy poco, tanto dentro de la iglesia o fuera de ella. Y nuestra tendencia en esta época es lamentable. Creemos demasiado poco. Creemos de que si doblo las rodillas, de que si tengo 15, 20 minutos en oración, no voy a encontrar lo que Dios ha prometido. Y estamos padeciendo de una fe malnutrida como iglesia. Por lo tanto, nuestra vida de oración es débil y insuficiente. Nuestro texto que leyó nuestro hermano Jesús, presenta una figura de esa realidad, una oración viva y eficaz. Y los discípulos de Jerusalén se hallaban en ciertos conflictos, porque allí iniciaba el testimonio de la iglesia. Pero ellos estaban confiados realmente en el poderoso nombre de la oración que Jesús le había enseñado. El testimonio del Señor Jesucristo como Salvador y Señor era la tarea que ellos tenían que desarrollar. Y ustedes saben que había una gran oposición de los fariseos, de los mismos judíos, de los mismos romanos que querían exterminar esa fe. Estaban enfrentando muchas dificultades, soportando persecuciones y ellos debían seguir con su liderazgo. ¿Qué pasó con Santiago? Tuvo que sufrir el martirio. Lo decapitaron, simplemente por seguir. Y Pedro fue encarcelado. Y Herodes estaba preparándose para también decapitar o matar a Pedro. No sabemos cómo. Sin embargo, dice el verso 5 que la iglesia que hacía oración. La iglesia estaba intercediendo por Pedro. Y la iglesia de hoy puede sacar esa enseñanza muy importante. Porque a medida de que tú y yo reflexionemos en lo importante y necesario que es que oremos y desarrollemos una vida de oración, vamos a triunfar, vamos a escuchar y vamos a obedecer a nuestro Dios. Ver cómo el Señor, aún en medio de las pruebas más duras y en los momentos más críticos de nuestra vida cristiana, nunca nos deja solo. Y debemos ver cómo de manera extraordinaria el Señor nos da siempre la salida y la victoria cada vez que le buscamos. Y si no, pueden haber muchos testimonios aquí.
o alguno de ustedes que ha conocido que necesita realmente conocer más de Dios. Y vemos en ese momento, ¿verdad?, cómo Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Clamaban a Dios por la liberación de Pedro y aparentemente era una misión imposible. Él estaba en la cárcel y custodiado por 16 soldados romanos. Humanamente era imposible sacarlo, pero la iglesia comenzó a hacer lo único que sabía, simplemente orar. Y muchas veces pensamos de que tenemos que buscar al abogado, al doctor, al médico, al quien financia, que haga esto, etcétera, etcétera. La iglesia debe aprender de que con solo orar, todo puede acontecer. Hay libertad, las puertas se abren, hay sanidad. Solamente con el hecho de que usted disponga un tiempo de venir a la casa de Dios a orar, el Señor va a hacer grandes cosas en la iglesia, en su familia, en este barrio, en la sociedad. Quizás no podemos hacer mucho por todas las necesidades de nuestros hermanos, pero sí algo podemos hacer. Orar. Si creemos que hay poder en la oración, usted puede orar por una persona. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es el poder que tiene la oración? Vamos a ver este relato de la historia de Hechos, capítulo 12, en este video, para que usted pueda interpretar y a medida que yo desarrolle el mensaje, usted pueda conocer en el contexto donde yo le estoy hablando. Vamos a ver el video. Yo quiero que recuerde esas escenas y lo que está en la palabra de Dios, porque le va a enseñar a usted ese poder que tiene la oración. Y vamos a ver 4 causas que nos trae una vida de oración. Y la primera es que la oración trae paz. Y en el verso 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y la guarda delante de la puerta custodiaba la cárcel. Pedro estaba en esa cárcel, custodiado y atado. Los soldados no iban a dejar que se moviera, aunque sabíamos que había una oración que estaba allí. Posiblemente él entendía de que iba a ser decapitado. Pero vean lo curioso. Pedro estaba durmiendo plácido, como un bebé. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos cuando realmente tenemos situaciones? Vamos a ver esa escena. Plata. Mañana es el último día para pagar la luz. Oh. La otra semana se paga lo del hosting. ¿Qué fue? Oh. Es muy temprano aún. La comida. Tengo que pagar las cuentas. La casa. Los alimentos. Está bien, no te preocupes. Pero no, tengo que pagar el colegio del bebé también. Porque todo es plata. Dormiré un poco más. Mañana toca trabajo. ¿Qué? ¿Ya amaneció? No pude dormir nada. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Solo Dios me pone estas pruebas a mí. Solo Dios. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, no dormimos en las noches, angustiados por las deudas, por cualquier problema que se va a presentar el día de mañana, que no ha resuelto, traumas o situaciones que realmente no ha podido resolver? Y somos hijos de Dios y conocemos a Dios y es nuestro Padre. Pedro sabía que lo iban a decapitar
y estaba durmiendo como un bebé ahí tranquilito. ¿Por qué? Solamente porque la iglesia estaba orando, que es el punto del poder de la oración. Porque cuando yo confío y pongo todo en las manos de Dios, ¿por qué tengo que trasnocharme? ¿Por qué tengo que angustiarme? ¿Por qué tengo que perder mi sueño y la paz que Dios me da? Simplemente porque no confío ni creo en ese poder de Dios. La oración trae paz. ¿Y cómo entonces Pedro, en medio de ese problema, podía hacerlo? En el Salmo 3, verso 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando yo creo en ese Dios al que sirvo, en ese Dios al que predico, no tengo por qué angustiarme. No tengo por qué trasnocharme y sufrir. Porque si yo pongo todas mis cargas delante de Él, automáticamente debe venir la paz a mi corazón. Debe venir la tranquilidad. Porque Él lo resolverá. Y es lo que podemos aprender. Dice Romanos 4:8, como Pablo nos enseña, que Pedro sabía, de una u otra manera, que el Señor lo iba a liberar. Si moría, iba a estar con Él. Era su voluntad. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Óigame, ni usted ni yo podremos resolver el día de mañana o los conflictos que Dios no ha resuelto. Él es el único que tiene la autoridad, el poder para poder cambiar, crear y resolver las situaciones. ¿Por qué entonces no oro? ¿Por qué no tengo una vida de oración? ¿Por qué no me acerco a la casa de Dios a orar? ¿Por qué no busco tomar un tiempo con Él, sabiendo del poder que Él tiene? No creo entonces. No confío en Él. ¿A qué Dios sigue usted? ¿A qué Dios realmente ha conocido usted? Nosotros podemos tener paz en cualquier situación si confiamos que todo está dentro de la voluntad de nuestro Dios. ¿Es su voluntad la que le permite a usted levantarse? ¿Es su voluntad la que le permite a usted tener un trabajo si tiene? Tener alimento, tener salud. Todo se enmarca en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no clamo? Entonces, ¿por qué no oro? Para que Él pueda ayudarme en este mundo tan hostil a vivir en paz. La iglesia hacía de su oración su primer recurso. La iglesia primitiva. No su último recurso, como muchas veces sucede hoy en día, que muchos cristianos tienen la oración de último recurso. ¿Y cuál es esa oración de último recurso? Se está muriendo. Ay, ayúdenme orando. Ya cuando todas las cosas han pasado. No, mi hermano. No la tenga como último recurso. Téngalo como primero. Cada vez que usted se levante, cada vez que se le invite a orar, téngalo como primer lugar. Y ponga en su agenda durante este año 2023. Prioridad orar. Usted, fuera de Dios, se cansa. Usted fuera de Dios se va a enfermar. Usted fuera de Dios no va a poder lograr lo que Dios en un acto puede hacer. ¿Quiere tener paz? Aprenda a orar y aprenda a descansar en Dios y a confiar en que realmente usted está siguiendo a un Dios vivo. Podemos ver allí en esa historia que esta iglesia no solamente la puso como su primer recurso, sino que estaban motivados para orar. Era una oración de corazón que realmente les importaba. Era una oración continua, era una oración conjunta. Y hay muchos resultados cuando el pueblo de Dios clama en oración. Vemos cómo tuvo que despertarse Pedro. Fue despertado por el ángel para que saliera de esa prisión y pudiera tener la libertad. Hubo un gran asombro con aquellos que no entendían todavía que Dios lo había liberado. Y también vemos que en ese momento la predicación seguía siendo extendida, porque dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando la iglesia de Dios ora, suceden cosas
maravillosas. Y yo quiero que usted pueda entender eso. No nos pongamos a ver los defectos o las cosas que no suceden. Clame y verá cómo Dios va a hacer los cambios necesarios en su iglesia, en su hogar, en el barrio. ¿Cómo es la vida de oración de nuestra iglesia? Le pregunto a usted. No me conteste. ¿Cómo es la vida de oración de nuestra iglesia? De lunes a domingo, esta iglesia ha establecido un tiempo de oración. Los círculos de oraciones y el círculo general de oración. ¿Cómo es la vida de oración? Depende de usted, si usted está asistiendo o no está asistiendo. Porque muchos en Cruz de la Esperanza no se han convertido al Evangelio. Porque no quieren. Porque no hay una iglesia que ore fervientemente, con entusiasmo, por sus almas. ¿O por qué tu familia y amigos más cercanos no han llegado a aceptar a Jesucristo? ¿Por qué tenemos una sociedad corrompida? ¿Por qué no hay paz en nuestra vida? No creemos en oración. Y si usted se pone a meditar en lo que estaba aconteciendo con Pedro, la confianza y la fe que tenía en ello, en lo que Dios lo iba a liberar. Si aquí hay robo, es porque no oramos. Si aquí aún los drenajes no se han arreglado, es porque no oramos como iglesia. Si aún hay drogadictos, es porque no estamos orando. Si hay violencia, es porque no estamos orando. Si hay violaciones y maltrato, es porque como iglesia no estamos ocupando nuestro primer rol de orar por aquellos que no conocen a Dios. Es importante. Ay, tengo que orar a las 7. No, llegué cansado. O tengo que estudiar. O tengo que hacer esto. O llegué a mi casa. No puedo orar. ¿Cómo quieres entonces ver el cambio en Cruz de la Esperanza? ¿Cómo quieres ver el cambio en tu esposo o en tu esposa? ¿Cómo quieres ver el cambio en tus hijos? No lo vas a obtener a menos que te pongas de rodillas y entregarle a Dios todas las cosas en oración. ¿Cómo como unidad o como pueblo de Dios vamos a crecer y a nutrirnos en el amor de Dios si no venimos a estar en un círculo de oración? Es necesario entender el poder transformador, salvador que hay en la oración si queremos seguir avanzando en este 2023 en los proyectos y los planes de Dios. No es en nuestra fuerza ni en nuestra habilidad que lo vamos a lograr. Es únicamente a través de la oración. Y si queremos un cambio, es a través de la oración. No solamente la oración nos da esa paz, sino que también nos produce libertad. Vamos a ver este video. Señor, tenemos que hablar. Disculpe interrumpir, pero es urgente. Caspar, Sadi, ¿qué está pasando? ¿Usted no decretó que en estos 30 días todo aquel que hiciera algún pedido a cualquier dios u hombre, excepto nuestro soberano rey Ciro, será arrojado a la fosa de los leones? El decreto está en vigor conforme la ley de los medos y de los persas. Un decreto que no puede ser revocado. Sean claros, ¿alguien se atrevió a desobedecer? Daniel, el exiliado de Judá, afrenta al rey ahora mismo. Menosprecia el decreto que selló. Él continúa orando 3 veces por día. Está en su habitación pidiéndole quién sabe qué a su Dios. El primer ministro. Siento tener que darle la noticia. Aún en contra de mi voluntad, estoy obligado a arrojarlo a los leones. Deseo que ese mismo Dios, a quien sirve continuamente, lo libre de ese castigo. La voluntad de él será hecha. Abran la fosa. Pueden arrojarlo. Sabemos el resto de la historia. ¿Quién liberó a Daniel? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? No contestemos. Eso es secreto. Dios lo liberó, a pesar de que estaba siendo expuesto a ser comido por los leones. Y necesitamos de ese Dios
para que nos libere también de las situaciones en las cuales enfrentamos diariamente nosotros. Sabemos de Daniel que fue liberado y aquellos que se levantaron en contra de él tuvieron que morir. Pero la enseñanza es que a medida que este hombre que conocía de Dios no cesaba de orar, porque conocía quién era su Dios, tenía fe en su Dios y descansó en su Dios, y por ello fue liberado. El verso 7 al 9, que estamos leyendo del pasaje de Hechos, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En principio, ver cómo en la historia de Daniel un ángel se le presentó para liberarlo. Vemos cómo la luz de Dios iluminó esa cárcel para también a través de un ángel sacar a Pedro. Son los mismos recursos que tú tienes cuando oras a Dios. Son ellos los que Dios va a enviar para solucionar cualquier situación que se pueda presentar en tu vida. Y esa luz vino a irradiar para iluminar el camino que debería seguir Pedro para salir de allí. Igualmente, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, de enfermedad, es la luz de Cristo la única que puede iluminarte. Es la única luz que puede también sanarte. Dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. En las noches más oscuras es cuando la luz de Dios más resplandece. Cuando más dificultad tú puedes tener, debes venir a orar. Si quieres que Dios resplandezca y haga un cambio en tu vida o en la situación que está presentando. En las mayores dificultades, Dios va a resplandecer. Y por más grande que sea esa tiniebla, jamás podrán apagar la presencia y el poder del Señor si tú oras de corazón. La oración trae libertad. ¿Qué pasó con las cadenas? Se cayeron de las manos insufactamente. ¿Cuántos estamos atados a deudas? ¿Cuántos estamos atados a problemas interpersonales? ¿Cuántos estamos atados a cualquier vicio o a una vida sin propósito? ¿Cuántos estamos atados? Simplemente porque no oramos, porque no dedicamos tiempo a la oración. Si tú quieres ser libre realmente y servir a Dios y estar en esa conexión con Dios, ser ese hijo que lleve esa palabra a todo el mundo, debes tener una vida de oración. ¿Qué tiempo dedicas tú actualmente a la oración? Saca un resumen del año 2022. ¿Qué tiempo dedicaste a la oración? En los problemas que se te presentaron en tu hogar, en el barrio, en la iglesia. ¿Qué tiempo dedicaste? Pero observe lo siguiente, lo que le dijo el ángel a Pedro. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel no haría por Pedro lo que él tenía que hacer. Pedro tenía que levantarse, Pedro tenía que atarse las sandalias, envolverse en el manto y seguir el ángel. Y tenemos que saber que hay cosas que Dios no hará por nosotros. Somos nosotros los que debemos corresponder a ese llamado. Muchas veces pedimos a Dios y nos cruzamos de brazos. Que caiga del cielo el trabajo, que caiga del cielo la comida, que caiga del cielo. Si usted oró por fe, usted debe moverse de acuerdo a la fe que tiene en el Señor Jesucristo. Si no se mueve así, no lo va a encontrar. Y vemos cómo Pedro obedeció y siguió, pero era la voluntad del Padre que todo aconteciera así. Recuerdo a esta maestra en Venezuela, una esposa de un pastor. Ella se graduó de profesora, licenciada en historia, y no tenía trabajo. Estábamos orando a la iglesia, estaba orando ella. Bueno,
Y ella se fue a la zona educativa y le dijo al mismo director, bueno, yo vengo por aquí porque usted tiene un trabajo para mí. ¿Cómo? Sí. ¿Y quién le dijo eso? Dios me lo dijo, mi Señor y Señor. Yo estoy orando por eso. El hombre se quedó impresionado. Y al rato esta era una secretaria. El profesor tal se está cambiando de colegio, necesitamos una profesora allá. Esta es la mujer que necesita el trabajo. Así actúa Dios. No espere bendición, no espere progresar en el 2023 si va a estar echado en su casa, sin orar y sin buscar la respuesta en lo que Dios tiene para con usted. Si queremos respuesta de parte de Dios, debemos desarrollar una vida de oración y entender que hay un poder en la oración. Eso sí, que cuando Dios contesta esa oración, no se olvide quién respondió y no se aparte de la casa de Dios. Muchas veces clamamos, ministro, hermano, pastor, oren porque quiero salir adelante. Y no hay ningún problema. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a orar para que haya bendición en tu vida. Pero no te vayas a apartar después de los caminos de Dios. No, ya no voy al ciclo porque tengo que trabajar, tengo que estoy ocupado. O ya no vengo a orar porque no, tengo que hacer esta diligencia, tengo que estudiar. O tengo que hacer X deporte o cualquier otra cosa. No le hagas eso a Dios, porque las consecuencias pueden ser mucho más fatales. También podemos ver en la oración que siempre, ¿verdad? Hemos dicho que es la llave que abre las puertas. Vamos a ver este video. Imaginemos 23.000 bombas atómicas explotando al mismo tiempo. Esa es la fuerza equivalente a lo que sucedió el 26 de diciembre del 2004. ¿Ha existido algo tan poderoso en la historia moderna? Créase o no, sí. Se llama oración. ¿Cuánto poder tiene la oración? Porque el poder de la oración no viene de los que oran, sino del Dios a quien oramos. El poder de la Unión Soviética no pudo deshacer la iglesia, no pudo detener a Dios, quien contestó sus muchas oraciones. En 1997 muchos oraron por Libia y hoy tenemos una puerta abierta para poder impactar a esa nación para Cristo. Semanas antes de que este grupo de voluntarios fuera a la India, más de 300 hermanos de su iglesia se comprometieron a orar diariamente por ellos. Hemos visto venir a otros obreros y han trabajado 6 meses, 8 meses y no han avanzado tanto como este grupo en 5 días. Y yo creo que eso es en respuesta a la oración. Pero por lo general la oración lleva tiempo. Es lo opuesto a nuestra cultura centrada en la gratificación instantánea. Es también una obra que requiere fe. No tenemos más que preguntarles a los bautistas del sur en West Virginia, que oraron durante 3 años por el país de Mongolia al principio de los 90. Cuando comenzamos a orar, nos dijeron que quizá hubiera 4 cristianos. Es decir, 4 cristianos mongoles en todo el mundo. En Mongolia no había ninguno, ni ninguna iglesia. Hoy hay iglesias en todo el país. Cuando vemos poderosas manifestaciones de Dios, son precedidas siempre por la oración, como un terremoto debajo del mar. Pero solo unos pocos están llenando el vacío y mucho queda por hacer. ¿Habrá un sismo en nuestro compromiso a orar? ¿O le dejaremos la tarea a unos pocos mientras miramos cómo el resto del mundo es arrasado para siempre? El poder para cambiar está a nuestro alcance si escogemos buscar primero a Dios de rodillas. El poder que tiene la oración. En ese video de escenas reales, vemos cómo países han sido alcanzados por la vida de oración de muchas iglesias. Y aunque son muy pocos los que dedican tiempo a orar, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en este 2023 vamos a asumir ese reto y ese desafío de desarrollar una vida de oración, de estar en oración? Las cosas van a cambiar. ¿Cómo está el país de Perú? ¿Cómo están muchos países a nuestro alrededor, Latinoamérica? Y yo me ponía a pensar cuando estaba desarrollando el mensaje, ¿dónde están la iglesia que ora? Como dice allí el locutor, el poder no está en oración, sino en el Dios de la oración. De allí viene el poder. Pero ¿cómo va a contestar Él si yo no clamo a Él? ¿Cómo va a intervenir Él
si yo como iglesia no estoy desarrollando ese momento de oración con Él? Tarda tiempo y hay que tener fe. Si tú quieres ver tu hogar cambiado, tienes que dedicar un tiempo. Si quieres que tus hijos vuelvan a los caminos de Dios, tienes que dedicar un tiempo. Si quieres ver a tu esposo transformado, tienes que dedicar un tiempo de oración porque hay poder. Y esa oración es la única que puede abrir cualquier puerta. Pero no lo hemos entendido. Por eso quiero que en esta noche tú puedas entender cuánto poder hay en la oración que tú puedas desarrollar día tras día para cambiar las situaciones que te agobian, que te angustian o que no te dejan dormir. Y si vemos que la oración abre las puertas, del verso 10 al 15, me gustó mucho lo que aconteció allí. Dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. ¿Qué aprendemos? Y seguimos viendo que cómo la oración abrió las puertas para que Pedro fuera liberado. Lo que era imposible humanamente, Dios lo hizo posible. Sin armas, sin peleas, sino con su poder. Las puertas se abrieron por sí mismas. Los soldados no se dieron cuenta y Pedro salió de la cárcel sin ningún rasguño. Y muchas veces, en medio de nuestra angustia, de no saber qué hacer, en vez de clamar y venir a la casa de Dios a orar con nuestros hermanos, empezamos a buscar al abogado, al médico, al ingeniero, al que tiene el dinero, que todo, y nos metemos en cuanta deuda pueda porque queremos resolverlo a nuestra manera. Humanamente te vas a cansar, te vas a agotar y no vas a vivir en paz. Pero cuando tú confías en un Dios, lo primero que hace un cristiano, clamo en oración a Dios. Busco su presencia para que Él pueda abrir las puertas que yo no puedo abrir humanamente. Y vemos cómo en ese ejemplo Pedro sale sin ningún rasguño. ¿Qué puertas necesita que Dios abra hoy en tu vida? Te pregunto. ¿Cuáles son las puertas que tú necesitas que Dios abra en este 2023 para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu barrio? ¿Cuáles son las puertas? Enuméralas. Simplemente te digo, tienes que orar. Cualquiera que sea la puerta que tú anheles que sea abierta, solamente Dios la puede abrir. De una manera tan pacífica que vas a tener la paz, la llenura, la tranquilidad de compartir las buenas nuevas. Sin peleas, sin gritos, sin derramamiento de sangre. Solamente con la oración vas a poder abrir esa puerta en este año. Por eso quiero invitarte para que conozcas el poder que tiene la oración. Las instrucciones que te da Dios es simplemente ora. ¿Quieres que abra la puerta? Ora. Y sepa, mi querido hermano, que la oración abre las puertas y que Dios puede darnos la victoria únicamente solo con su poder. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese Espíritu Santo es el que te puede ayudar a ti a abrir esa puerta que no puedes. Pero si no los buscas de corazón, si no vienes a orar, ¿cómo se te van a abrir las puertas? Es posible que usted tenga grandes sueños para este año, grandes propósitos, grandes anhelos. Está bien, pero déjalo en las manos de Dios y Él hará conforme a su voluntad. Si es bien para ti, te va a abrir la puerta. Si no, te va a decir cuál camino tomar.
pero deja que sea Dios quien te guíe para que no estés en angustia y en preocupación. 16 soldados, 2 cadenas y 3 puertas estaban entre Pedro y la libertad. ¿Qué hay entre tu libertad y esa puerta? La oración. Es lo único que te separa de que esa puerta sea abierta. Una vida de oración. ¿Cuáles son los planes tuyos para este 2023? ¿Cuáles son tus anhelos para tu familia, tus hijos, tu iglesia, tu barrio? Bueno, sepa que lo único que puede abrir esa puerta se llama la oración. No ese momento, sino el poder que viene de lo alto. Herodes podría haber hecho encadenar a Pedro 1,600 soldados. Pudo haber aprisionado y no habría hecho ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque nadie puede detener el poder de Dios. Simple. Nada en este mundo va a detener la autoridad y la voluntad de Dios cuando Él la ejecuta. Sépalo, mi querido hermano. Por eso mi insistencia en este mes, que usted desarrolle una vida de oración. Porque cada vez pasan los años y estamos más angustiados. La edad no es la misma. Pero en Dios todo es posible. ¿Y cómo lo puede hacer Él? Cuando usted clama en oración a Dios. No, que tengo problemas en mi casa. Ore. Y usted verá los cambios. No, que me trató mal. Ore. Que mi esposo no. Ore. Todo depende de la oración y comunión que usted tenga con su Señor, porque para Él nada es imposible y nadie lo puede detener. Cuando Dios dice, hágase, se hace. Tiene que desarrollar esa vida de oración. Ahora, es irónico lo que vemos en el relato, de que mientras las puertas de la cárcel se estaban abriendo, ¿cuál fue la puerta que permaneció cerrada? La de la iglesia. ¿Ah? Pedro tocando. Y las únicas puertas que no se abrían eran las de la iglesia. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que muchas veces oramos, pero sin confiar de todo corazón en lo que estamos pidiendo. Somos incrédulos. Y había en ese aposento un gran grupo de discípulos orando para que Pedro fuera liberado. Pero ¿y por qué no le abrieron la puerta? Le preguntaríamos a Rhodes, ¿verdad? ¿Por qué no abrió la puerta? Al orar tenemos que estar seguros de que lo que pedimos será contestado por Dios. Si usted no está seguro, entonces vienen los conflictos para su vida espiritual, pues. Porque piensa que Dios no va a contestar, pero usted tiene que estar seguro. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo dice la palabra. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. ¿Qué vas a pedirle a Dios en este 2023? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Cuál es la puerta que quiere que se abra? Créele a Dios y Él va a abrir esa puerta. Ahora, gracias. Ahora, me causó risa de ver ahí la escena de Rhodes. Y no se pregunte usted, Rhodes, ¿verdad? Entra para decirle a los hombres de fe, a los que estaban en ese momento de oración, reclamando la intervención de Dios para que Pedro fuera liberado. Vemos cómo ellos fueron incrédulos, porque cuando escucharon de que Pedro estaba afuera, le dijeron, tú estás loca. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido aquí en Perú? Saca la vuelta, esa es mentira. ¿O no? ¿Cómo va a ser ahí? Estamos orando. No, esa es mentira. No. Ah, sí. Oye, Soli, di la verdad, pues. ¿Ah? Más bien, ¿verdad? Pensaron que era el espíritu de Pedro, que Pedro ya estaba muerto. Eran personas, lo que quiero resaltar allí, igual que tú y yo. Se dan cuenta que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Ellos dudaron. Ve a la pobre Rhodes. Era una chica, ¿verdad? 16 años, 17 años, una adolescente. Eran seres humanos igual que nosotros, que muchas veces dudamos y somos incrédulos. Por eso la importancia de creerle realmente a Dios. Si usted está clamando por algo, créale que Dios lo va a hacer. Eran personas igual que nosotros. Y lo que nos pasa, no creemos que ese Dios al cual servimos, que ese Dios al cual cantamos, que ese Dios al cual venimos a rendir nuestra vida aquí, va a hacer las cosas. Pues es hora de que aprendamos a creer de que Dios puede hacer las cosas. Por último, siempre habrá una respuesta de parte de Dios. Vamos a ver este video, esta comiquita, ¿verdad?, que nos interpreta ese poder que hay en la oración.
Una mujer que pasaba por dificultades económicas caminaba por una calle de la ciudad. Buscaba un lugar en donde pudieran venderle algo de comida a crédito. Entró en una tienda y preguntó al encargado: «Buen día, señor. Me pregunto si puede venderme algo de comida a crédito». También le explicó que su esposo estaba enfermo y tenían 3 hijos. Recientemente había perdido su trabajo y no tenían nada que comer. El encargado la corrió a gritos del lugar. «Esto no es caridad, es un negocio. Por favor, váyase». La mujer, por necesidad, tuvo que insistir algo más. «Por favor, señor, le pagaré en cuanto pueda». Pero el encargado le explicó que no podía. Le dijo que buscara otro lugar en donde pudieran ayudarla. Un hombre que se encontraba también en la tienda escuchaba la conversación, así que se acercó y dijo: «Disculpe, he escuchado su conversación y quiero ayudar. Si tiene una lista de compra, póngala en la balanza y yo le daré su peso en comida». La mujer dijo que no tenía una lista, pero podía hacerla. Así que escribió algo en un papel y lo colocó en la balanza. Todos quedaron sorprendidos al ver que el papel bajó la balanza a lo más bajo. El encargado de la tienda comenzó a poner comestibles y la balanza no se movía. Así pasó un rato hasta que finalmente el papel cedió. La mujer tomó la comida, agradeció al hombre por tan noble gesto y salió de la tienda. El encargado, confundido, tomó el papel y leyó lo que decía. En él no había escrito una lista de compra. En su lugar había una oración. «Querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos». El hombre sacó un billete y se lo entregó al encargado diciendo: «Valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto es el peso de la oración». La oración es uno de los mejores regalos que recibimos. No tiene costo, pero sí muchas recompensas. Muchas recompensas. ¿Cuántos nos podemos identificar con esa caricatura? Dios conoce tu necesidad, pero ¿cuántos hemos venido a poner esa oración? Una oración que no te va a costar nada. Es hablar con Él. Es venir a su casa y entre hermanos decir: hermano, interceda por mí por esto. Juntos como hermanos. El peso que tiene la oración, yo quiero que usted, mi querido hermano, la conozca en esta noche. Si queremos ganar a Cruz de la Esperanza para Cristo, necesitamos interceder por ellos. Si usted quiere un hogar este 2023, donde haya la paz, la libertad, necesita venir a orar. Si usted tiene dificultades, porque no tiene trabajo o no sabe cómo envolverse en este mundo, necesitamos venir a orar. Si hay algo que va a cambiar, es a través de la oración que nosotros desarrollemos como iglesia. Es la oración la que va a dar la respuesta a nuestras peticiones. Y nuestra sociedad sigue como sigue, porque muchos de nosotros como iglesia no estamos intercediendo. Nos conformamos, soy cristiano y estoy en mi casa, pero no intercedemos para que haya paz. Y si usted se pone a ver todo lo que Dios nos dice en la palabra, que intercedamos ¿por quién? Por los gobernantes. ¿Cómo está Perú? ¿Cómo están otros países de Latinoamérica? Que intercedamos por nuestro prójimo, por la maldad que hay. Siempre nos manda a orar. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer si está subiendo todo, todo está caro? ¿Cuánto de ese tiempo tú has dedicado a una oración? Ya no soporto a este muchacho. ¿Cuánto de tu tiempo has dedicado en oración? Ya no aguanto a este hombre. ¿Cuánto de tu tiempo has dedicado en oración? Ese es el poder que tiene la oración y el peso que tú tienes que entender esta noche. A medida que tú desarrolles una vida de oración, Dios te dará la respuesta a ese clamor. Entonces no esperes que nuestro amado Dios, ese Dios poderoso, conteste o resuelva los conflictos cuando no estamos orando. No podremos crecer cuando no estamos orando. No podemos alcanzar al drogadito cuando no estamos orando. No podemos alcanzar a esta sociedad que está corrompida cuando no estamos orando. La oración trae respuesta. Y en el verso 16 lo dice claramente. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos.
¡Wow! Sí es verdad. ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que han sido sanadas por Dios? Su pastor principal es uno, Pablo de Pistones. ¿Quiénes estuvieron orando? Aunque éramos pocos, 15, que venimos los miércoles a orar, y no sé cuántos más. Ahí está sus riñones, viento en popa, tranquilito. Eso fue el poder de la oración. ¿Quién más necesita ser sanado o ver un milagro? Tiene que orar y la respuesta está allí. No que nos vamos a asombrar. Humanamente lo hacemos. Mientras Pedro seguía llamando a la puerta, alguien finalmente abrió la puerta y todos se sorprendieron al ver a Pedro. En este momento su duda se convirtió en creencia y cuando se encontraron con Pedro en su presencia pudieron creer y desarrollar una vida de fe. Pudieron realmente decir, realmente nuestro Dios es un Dios vivo. Y debemos estar dispuestos a continuar para el Señor. Incluso, aunque seamos pocos, vengamos a orar con fe. Que el Señor va a motivar al resto a venir a su casa a orar. Pero no debemos desmayar. Así como Pedro fue sacado de la cárcel por nuestro Dios, porque había una iglesia orando, así podemos ver resultados cuando los pocos que venimos a orar persistimos en la oración. El Señor puede proveer para cualquier necesidad que enfrentemos. Y debemos permanecer persistentes siempre en la oración. No voy a repetir el número, pero ¿cuántos vienen a orar el martes de los casados? ¿Cuántos vienen el círculo general de oración a orar? O el jueves los adolescentes, o los jóvenes solteros, o los adultos, o los domingos. ¿Cuántos vienen a orar? No diga está mal, diga quiero orar por esto. No diga hace falta, diga yo voy a orar por esto. No juzgue, diga yo voy a orar por esto. Es la oración que va a dar respuesta. Pero que nosotros nos acostumbremos tanto a la oración y a ver a ese Dios moverse, que nosotros mismos, ¿verdad?, desarrollemos una gran fe. Eso no quiere decir que no nos vamos a asombrar, claro que sí. Al ver a Dios actuar, nos vamos a asombrar. Él es el Dios que va a hacer de aquello imposible lo posible. Debemos orar con fe, creyendo en que Dios es capaz, mientras esperamos que Él lo haga. Él es el único, mi querido hermano, en esta noche, que te puede ayudar a tener un 2023 en paz, en libertad. El que puede abrir las puertas, el que puede bendecir tu vida. ¿Estás agobiado con preocupaciones y luchas hoy? Te pregunto, ¿hay angustia en tu corazón? ¿Ha orado para que el Señor provea la liberación a esta situación? Mientras orabas, ¿creías que el Señor iba a contestar tu oración? Preguntas que tú debes analizar. Porque no sé cuántos han venido cargados, angustiados. Yo te estoy dando la guía de que es a través de la oración que tú puedes vencer ese obstáculo. Es a través de la oración que se puede abrir la puerta. Es a través de la oración que tú puedes tener paz. Es a través de la oración que tú puedes tener libertad. Podemos vencer en Cristo, pero debemos tener fe. Si tu corazón está lleno de dudas y temores, así no podrás vencer. Solo una iglesia que ora, óigame bien, solo una iglesia que ora puede cambiar el mundo y controlar los destinos de una nación. Créale a Dios. Y yo les invito a ustedes a desarrollar una vida de oración. Si queremos un cambio en Cruz de la Esperanza, si queremos un cambio en Perú, debemos desarrollar una vida de oración. Solo una iglesia que ora puede cambiar un país, puede cambiar cualquier circunstancia, puede traer paz a una sociedad. En la presencia de Dios, el pecado pierde su poder. En la presencia de Dios, vemos cómo Dios rompe las cadenas, libera a Pedro. No hay nada que pueda detener a Dios. Hay poder en la oración y necesitamos desarrollarlo. Muchas veces vemos, y lo último que dice, que los discípulos no convocaron a una reunión para ver cómo se fugaba Pedro. No convocaron una reunión para llamar un sindicato
No convocaron una reunión para ver cómo manejaban corruptamente a los políticos para que dejaran salir a Pedro. Ellos no hicieron nada de eso. ¿Qué fue lo único que hicieron? Vamos a reunirnos a orar. Y es lo mismo que estamos llamados tú y yo en esta noche. Hay dificultad, es importante orar. El poder que tiene la oración te va a traer la paz, te va a traer la libertad, va a abrir las puertas y siempre te va a dar una respuesta. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero que tú puedas meditar mientras estás orando y mientras escuchas la música, en que necesitas realmente, mi hermano, venir a orar, desarrollar una vida de oración. Necesitas buscar más y más de Dios. Mientras estés orando allí, medita en eso.